Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a resolver el primer ejemplo dentro del tema llamado magnetismo y vamos a resolver el problema número 2722 de nuestro texto guía. El problema habla de un haz de rayos cósmicos que entra en una zona donde hay un campo magnético. Ese haz de rayos cósmicos dice que tiene una carga de 3 veces la carga del electrón y que esta partícula tiene una masa 12 veces la masa del protón, y que el campo magnético tiene una magnitud de 250 militeslas y que describe una trayectoria con un diámetro de 95 centímetros. El problema nos pregunta cuál es la velocidad de este haz de partículas, qué signo tiene. La parte B nos pregunta si es de buena consideración no tener en cuenta la fuerza gravitacional, y en la parte C nos piden que comparemos la velocidad de entrada con la velocidad de salida de las partículas. Para resolver este problema, tenemos que echar mano de los conceptos que trabajamos en la presentación que fue entregada, que fue enviada por el catálogo. Ustedes ven la fuerza magnética está expresada con el producto de la carga de la partícula por un producto cruz, producto vectorial entre el vector velocidad y el vector campo. Como pueden darse cuenta, esta partícula, a medida que se desplaza, recibe de entrada una fuerza magnética que, como dice en nuestro resumen, es dirigida en dirección perpendicular al vector velocidad, que en este momento va hacia abajo, y el campo magnético que va hacia afuera. Por lo tanto, si aplicamos la regla de la mano derecha, esta partícula se iría hacia abajo y el campo va saliendo. Estos puntos indican que el campo va saliendo, la fuerza sería hacia el lado izquierdo. Pero como vemos que esta fuerza va hacia el lado derecho, ya podemos contestar la parte B de nuestra parte A. Esta carga tiene signo negativo, porque si fuese de signo positivo, recibiría la fuerza hacia la izquierda nuestra. Pero como la recibe hacia la derecha, porque el cuerpo se deflecta hacia este lado, entonces la carga la podemos considerar de signo negativo. Ahora, cuando esta partícula se encuentra en este punto, el vector velocidad ahora apunta tangencialmente su trayectoria. El vector velocidad va para allá, el campo va para afuera, la fuerza iría en dirección perpendicular, pero como es negativa, apunta en esta dirección. De tal manera que en cada uno de estos puntos, la fuerza magnética, que es la que estamos dibujando aquí, tiene un papel de fuerza centrípeta, porque hace que la partícula describa una trayectoria circular. Por lo tanto, esta fuerza magnética, la magnitud de la fuerza magnética será entonces igual al producto de la carga Q por la vector velocidad, por el vector campo magnético, por el seno del ángulo que forma el vector velocidad y el vector campo. Como el vector velocidad entra en un plano que es ortogonal al campo magnético, este ángulo es 90 y este seno sería 1. El papel de la fuerza magnética en este caso es ser una fuerza centrípeta. Y en nuestro curso de física mecánica encontramos que la fuerza centrípeta se puede hallar multiplicando la masa del cuerpo por la velocidad al cuadrado, dividido esto entre el radio de curvatura de la trayectoria. Si igualamos estas expresiones, encontramos que el producto de la carga por vector velocidad, por la magnitud de la velocidad por la magnitud del campo magnético, es igual a la masa por la magnitud de la velocidad al cuadrado, esto dividido entre el radio de curvatura. Aquí podemos hacer esta operación simple matemática y encontramos que aquí nos están preguntando que calculemos la velocidad. Por lo tanto, esta velocidad v de la partícula se puede hallar multiplicando la magnitud de la carga por la magnitud del campo magnético por el radio de curvatura dividido esto entre su masa. Esta es la expresión que utilizaremos para encontrar la velocidad o la rapidez con que entra la partícula en este campo. Ya conocemos el valor de la carga, que es 3 veces la carga del electrón.
Ya conocemos la masa de la partícula, que es 12 veces la masa del protón, y conocemos la magnitud del campo magnético, 250 militesla. Y también podemos conocer el radio, porque el problema nos entrega el diámetro. Bueno, al reemplazar estos datos en la calculadora obtenemos que la velocidad de estas partículas de los rayos cósmicos es de aproximadamente 2.84 por 10 a la 6 metros por segundo. Esto da como resultado 2.844.000 metros por segundo, lo cual representa una alta velocidad de estas partículas cósmicas que ingresan a la atmósfera terrestre. Con este resultado, damos como terminada la parte A de nuestro problema. La parte B del problema nos pregunta si podemos despreciar la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional que reciben estas partículas es su propio peso. Conocemos que la masa de estas partículas es 12 veces la masa del protón. Trabajemos entonces con orden de magnitud. 12 del orden de magnitud de 10 a la 1. La masa del protón es del orden de magnitud de 10 a la menos 27 kilogramos. Y la gravedad es aproximadamente del orden de magnitud de 10 a la 1. Entonces, la fuerza gravitacional que reciben estas partículas es del orden de magnitud de 10 a la menos 25 newton. No podemos despreciar aún esta fuerza porque no conocemos cuál es la magnitud o cuál es el orden de magnitud de las fuerzas magnéticas que reciben las partículas. Para esto, recordemos que la fuerza magnética es igual al producto de la carga por la rapidez con que ingresan a la Tierra por la magnitud del campo magnético del aparato que lo detecta. Entonces, el orden de magnitud de esta fuerza magnética es el orden de magnitud de las cargas. Dice aquí que es 3 veces la carga del electrón y más o menos del orden de 10 a la menos 19. La velocidad, vimos nuestro resultado ahorita que es 8.4 por 10 a la 6, que es aproximadamente 10 a la 7. Y la magnitud del campo magnético es 0.25 tesla, que es un orden de magnitud de 10 a la menos 1 aproximadamente. Si hacemos esta operación, encontramos que el orden de magnitud de la fuerza magnética es aproximadamente del orden de 10 a la menos 13 newton. Si comparamos esta fuerza magnética con la fuerza gravitacional, encontramos que la fuerza magnética es aproximadamente 10 a la 12 veces mayor que la fuerza gravitacional. Por lo tanto, es de buena consideración no tener en cuenta la fuerza gravitacional para hacer los cálculos de este problema. Ahí termina la parte B del problema. La parte C del problema nos dice que comparen la velocidad de entrada y la velocidad de salida de las partículas. Velocidad de entrada, ¿cómo es con respecto a la velocidad o la rapidez de salida? En la lectura que les envié, en el resumen de magnetismo, pueden encontrar ahí el estudio de la fuerza magnética. Esta fuerza magnética es siempre perpendicular al plano que forma el vector velocidad y el vector campo magnético. Por lo tanto, la fuerza magnética no altera la magnitud de la rapidez o la magnitud de la velocidad. ¿Por qué? Porque es perpendicular a su dirección. Puede cambiar su trayectoria y producir una aceleración centrípeta como acabamos de ver, pero no cambia la magnitud de la velocidad. Por tanto, la velocidad de entrada y la velocidad de salida son iguales. Y cuando digo velocidad aquí me refiero a la magnitud de la velocidad o a su rapidez. Y ahí termina la parte C de este problema.